Eh, Felicidades a todos, que sea un año muy provechoso, de muchos éxitos personales y profesionales, ¿no? Y continuando con nuestros seminarios del trimestre 24O, tengo el gusto de presentar al doctor Leonardo Palacio Luengas con esta plática que nos dará hoy que se titula Elementos de seguridad de la información para sistemas de comunicaciones. Me voy a permitir leer una semblanza del doctor. El doctor Leonardo Palacios Luengas se graduó en el 2002 como ingeniero en comunicaciones y electrónica en la especialidad en comunicaciones por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de Culhuacán. En el 2012 obtuvo el grado de maestro en ciencias en ingeniería en microelectrónica y en el 2016 el grado de doctor en comunicaciones y electrónica en la sección de estudios de posgrado e investigación del Instituto Politécnico Nacional. Realizó un postdoctorado en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, en el 2017 en el área de microelectrónica. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Actualmente es profesor asociado de la UAM Iztapalapa desde el noviembre del 2023, donde participa como docente en los programas de licenciatura en Ingeniería Electrónica, Biomédica y licenciatura en Computación, así como en el posgrado en Ciencias y Tecnologías de la Información. Las actividades de investigación y desarrollo se centran en algoritmos de cifrado para la protección y el ocultamiento de la información. Recibimos al doctor con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y también reitero mis felicitaciones y esperemos que este año de grandes provechos para ustedes. En algún momento les había comentado que cuando ustedes hubo el convivio, que era importante generar, si no la tenían, una disciplina, ¿no? Para poder, digamos que, enfrentar todo lo que corresponda a estudiar una maestría, ¿no? Y sobre todo aquí en la UAM. Entonces, esperemos que eso se pueda consolidar, puedan tener de alguna forma los elementos necesarios para poder terminarla en tiempo y forma, ¿sale? Bueno, ya había dicho el doctor Toledo que voy a dar la tiene que ver con elementos de seguridad para, eh, para sistemas de comunicaciones. Voy a presentar lo que es la agenda. La agenda considera 9 puntos interesantes para poder entender algunas cosas que se están haciendo aquí en la universidad. Ajá, y vamos a empezar. Metí esta presentación que tiene que ver con palabras clave. Prácticamente trataré de explicar algunos conceptos que se consideran en el área de criptografía y comenzamos con la parte de mensaje en claro, lo vamos a definir con la letra M, que es información sin cifrar, ¿sí? Prácticamente. Mensaje cifrado lo consideramos con la letra C y es la información que se obtiene a partir de un algoritmo matemático para poder alterar las características de la M. Funciones hash, ¿no? Es como un tipo de resumen, algunos le conocen como función picadillo, ¿sí? Hay alguna forma de poder entenderlo, ¿sí? Las claves pública, privada, ¿sí? Prácticamente se utilizan más en la parte de criptografía simétrica. La parte de la clave de sesión se considera en ese sentido porque se utiliza una vez que se establece un enlace de comunicación, ya es válida y cuando se termina ese enlace se destruye, ¿no? Entonces, prácticamente cada sesión se está generando una nueva clave. También consideramos la parte del cifrado digital y la firma digital, ¿sale? Esos son, hay más información, pero lo que voy a tomar en la presentación. Bueno, antecedentes con respecto a la parte de lo que es la información. Como ustedes saben, pues el crecimiento de las tecnologías, sobre todo la parte de electrónica, da como consecuencia que se tengan como tal, como un acercamiento a esa tecnología y hay aplicaciones que pudieran de alguna forma utilizarlas para poder intercambiar información. Es decir, que la información cada día aumenta, se intercambia y prácticamente es el oro, ¿no? Es decir, aquellos que están haciendo minería de datos, están haciendo algoritmos que permitan encontrar patrones y venderlos a empresas, pues eso es prácticamente es oro como tal, ¿sí? Entonces, eso trae como tal ventajas. Las ventajas es vender los datos, ¿no? Pero ¿qué tipo de datos? ¿No? Entonces, así como la tecnología nos permite intercambiar de manera sencilla fotos, videos, cualquier
tipo de archivo, como habíamos comentado anteriormente, un mensaje en claro. También hay gente que se dedica a hacer procesos de, digamos que no oficiales para poder alterar o de alguna forma generar información, y eso también afecta, ¿sale? Puede llegar desde hay una serie de ataques, ¿no? Muy, digamos que visibles, que tratan de poder obtener información de manera ilegal, ¿no? Prácticamente. Y otra vez volvemos a lo mismo, son datos al final de cuentas, ¿vale? Entonces, eso traduce que pues hay como tal métodos más inteligentes, con esto la parte de la inteligencia artificial generativa. Se pueden obtener métodos sumamente eficientes, vamos a llamarlo de esa forma, en poco tiempo, ¿no? Entonces podemos hacer uso de la inteligencia artificial para poder hacer pruebas, ¿no? De manera ilegal y a ver qué podemos obtener, ¿vale? Entonces, así como hay gente que se dedica a poder estudiar ese comportamiento a partir de una ayuda de la inteligencia artificial como tal, también hay gente que utiliza la inteligencia artificial para poder evaluar sus sistemas de seguridad y ver si hay algún problema en el desarrollo de software o en la implementación del software que pudiera encontrar algún hueco de seguridad y poder explotarlo, ¿vale? Entonces, eso es muy interesante, ¿sí? Ya vemos que prácticamente la competencia entre lo que es China y Estados Unidos, pues da como consecuencia que haya eso, ¿no? De hecho, ahorita se están almacenando, bueno, no desde ahorita, sino hace ya unos cuantos años, toda la información que se transmite se está almacenando para cuando llegue lo que es la criptografía, bueno, perdón, cuando llegue ya lo que es la computación cuántica, se puedan ver qué hay, ¿no? Entonces, es muy interesante esa parte. ¿Cuál es la finalidad de la criptografía? Bueno, la información la podemos, muy bien, la podemos considerar en tres aspectos, que es la sintáctica, pues prácticamente como tiene, bueno, no se ve muy bien, pero son siglas que tiene algún idioma, algún alfabeto como tal, la semántica como tal es el significado, ¿no? De las palabras, y todo eso está asociado a una estadística, ¿sí? Que es la redundancia de la información, ¿vale? La finalidad de la criptografía es poder alterar esas propiedades de la información, ¿sí? De tal forma que podamos tener una versión de los datos que no se pueda entender, ¿no? Prácticamente. ¿Cómo podemos traducir esto? Pues prácticamente cuando se hace un proceso de cifrado sobre la información, la sintáctica se destruye, se cambia, ¿no? A su versión original. Aquí hay un ejemplo muy básico. Tenemos como un tipo de cifrado expresado en una caja negra y digamos que el mensaje en claro pues tiene los elementos que habíamos dicho que se habían comentado en la diapositiva anterior, semántica, sintáctica y estadística. La estadística puede ser, lo podemos observar con un histograma, más o menos sería así, o va a depender del tipo de información, pero prácticamente la información se distribuye en una cierta zona, ¿sí? Y cuando se hace el proceso de cifrado, ya habíamos dicho que se obtiene el criptograma a partir de una clave de cifrado, y entonces ya habíamos dicho que se destruye la parte de sintáctica, semántica, y la estadística, pues prácticamente lo deseable en un sistema que permita alterar los componentes de la información en claro, pues se espera que sea una distribución que tienda a una distribución uniforme, ¿no? Entonces aquí está. Cuando se quiere de alguna forma recuperar la información, pues ese es un proceso inverso, se le conoce como descifrado, se considera el criptograma, se hace el proceso inverso y entonces se obtiene el mensaje en claro. Prácticamente pues, se recupera, digamos que la estadística original, ¿sí? Entonces, en términos generales, eso es lo que haría un sistema de cifrado. ¿Cuáles son las aplicaciones de la criptografía como tal? Pues en cualquier dispositivo o sistema tecnológico. Generalmente podemos tener, aquí es un esquema muy genérico, ¿sí? Puede cambiar en algunos casos si va a depender de la red, si es una red que tenga infraestructura o que sea una red sin infraestructura, una red como tipo ad hoc. Pero el mecanismo casi es muy similar, ¿no? Lo puse muy básico. Prácticamente lo que tenemos es dos usuarios que se quieren comunicar de manera secreto, quieren mandar un secreto.
y entonces cada uno va a generar como tal o va a tener una clave, ¿sí? Y como en el proceso en la lámina anterior, pues la clave de cifrado va a permitir alterar la información en claro para poder obtener un criptograma. Cuando esa información se envía por el canal de comunicaciones, puede haber una persona que está en la misma red y entonces lo que va a haber es un mensaje que no considera semántica, sintáctica y la estadística fue cambiada, ¿no? Entonces no podría saber qué tipo de mensaje o de información contiene. Cuando llega a su destino, pues prácticamente lo que haría el usuario B es establecer la clave de cifrado y entonces puede recuperar la información. Este tipo de escenario se le conoce como criptografía simétrica, por simetría en la clave, utiliza la misma clave para cifrar y descifrar. En los esquemas de cifrado asimétrico es un poco distinto, ¿sí? Es uno de los más, métodos más interesantes, ¿no? Sobre todo porque consideramos dos claves, clave pública y privada, y entonces a partir de una clave, ya sea la pública o privada, puedo cifrar y con la otra puedo descifrar. No lo puse aquí, ya no me dio tiempo de hacerlo. Bueno, aparte de que es la criptografía, también hay algo que se llama esteganografía, que es ocultar información, ¿sí? Prácticamente esto se desarrolló basados en el problema de prisionero del Simons en el 84. Considera lo siguiente, se supone que el dilema de los prisioneros como tal es que consideran que dos ladrones que son muy buenos, ¿no? Prácticamente establecen un protocolo, ¿no? En caso de que los puedan atrapar, ¿no? Y el protocolo considera varios escenarios. El primer escenario es que pues prácticamente la comunicación entre lo que realicen estos dos ladrones no puede ser directa, ¿no? Y además no puede estar cifrada, por lo cual el primer escenario es que no pueden comunicarse con una comunicación cifrada. Entonces de ahí los sistemas de cifrado pues no servirían como tal, ¿vale? La otra, un guardia que está en medio y que está haciendo uso de o interviene en la conversación, ¿sale? Entonces toda la información que comunican entre los dos ladrones debe de pasar por el guardia, ¿sale? Entonces eso implica varias cosas. Una es cómo pueden ellos de alguna forma ponerse de acuerdo para poder de alguna forma planear algún escape, ¿no? No podrían, ¿sí? Y también da una consecuencia de que podría, en este caso Wendy, que es el que los está cuidando, podría de alguna forma generar información de tal manera ver la respuesta que podrían tener en caso de que quieran escapar, ¿no? Podrían de alguna forma generar información para poder obtener una respuesta y ver qué planean esos ladrones, ¿no? Prácticamente. Entonces, en términos generales, este escenario da como consecuencia que la criptografía no es factible en esto, ¿sale? Entonces, lo que se tiene que hacer es generar un canal oculto para poder, de alguna forma, ponerse. Ajá, bueno, esta diapositiva fue lo que acabo de comentar en términos generales, ¿no? Entonces, prácticamente lo que es el proceso de ocultar información nos permite generar canales así, se le denomina como tal subliminal, ¿vale? Es decir, desapercibido por un... ¿Sí? Tiene ventajas y desventajas, ¿vale? Nada más voy a ver las ventajas y las desventajas pues ya se las dejo a la imaginación de ustedes, ¿no? ¿Cómo es el funcionamiento en este tipo de seguridad, a diferencia de lo que es la criptografía? Pues tenemos algún escenario similar, tenemos la parte de lo que es dos usuarios se quieren comunicar. A diferencia de la criptografía, nosotros necesitamos un medio portador, en este caso es una foto, pero puede ser también video, o sea, es decir, cualquier tipo de archivo, ¿no? Necesitamos un medio portador y necesitamos el mensaje que va a ir oculto en ese medio, ¿sale? Se hace un proceso, un algoritmo que permite ocultar la información. Hay ya algoritmos muy básicos para poder hacerlo. Y digamos que en similitud con la criptografía, también en la mayoría de los casos utilizan una clave para poder ocultar la información. Entonces se hace el proceso y entonces lo que se manda es algo que se le conoce como objeto, ¿sí? Que es la imagen donde pues visiblemente no tiene una variación con respecto a la imagen original, ¿sí? Pero hay unas herramientas, como todo, o sea, nada es perfecto, entonces hay herramientas que permiten evaluar o indicarnos si hay información oculta acá. Ajá. Pero bueno, de antemano, así en términos generales, pues está prácticamente lo deseable en este tipo de seguridad es que sea muy parecido al original lo más que se pueda, ¿sale?
Entonces, a diferencia de la criptografía como tal, pasa por el canal, se supone que el que está en el canal revisa esa información y entonces no puede o no sabe que viene información oculta. Cuando llega a su destino, pues lo que se hace es que se aplica un algoritmo inverso con la misma clave y entonces se puede recuperar el mensaje. Ya no nos interesa aquí la portadora, más bien nos interesa el mensaje recuperado. En términos generales ese es un proceso. Entonces, así es como se puede hacer sus dos, digamos, áreas, ¿no? Que es la parte de la criptografía, con todo lo que conlleva, ¿no? Asimétrica, digamos, procesos de autenticación, funciones hash, o sea, criptografía ligera, o sea, todo lo que es prácticamente así funciona lo que es la criptografía, y la parte de ocultar información sería de esta manera, que pueden haber varios algoritmos. Ya había comentado que pueden utilizar diferentes tipos de archivos, audio, video, inclusive en los mismos protocolos TCP, ¿no? Se pueden mandar información oculta. Bueno, hasta aquí llega la parte de lo que es el área de investigación que yo he estado trabajando, y a continuación les voy a presentar los proyectos que uno de ustedes está interesado en poder participar o que pueda tener alguna idea que se pueda de alguna forma mezclar con lo que estamos haciendo. Lo primero que hemos desarrollado es un token basado en software, ¿sí? Como los que ustedes pueden revisar, generalmente los bancos, ¿no? Que son en línea, pueden ofrecer, ¿sí? Prácticamente aquí se desarrolló lo que es el número aleatorio, un generador de números aleatorios, y se utilizó criptografía como RSA, ¿sí? El escenario en términos generales es tener un celular con el algoritmo implementado, ¿sí? Y tener como un tipo de servidor, en este caso una computadora, y prácticamente el usuario pues, realiza todo lo que es como una aplicación convencional, y en ese transcurso pues se genera todo un protocolo de comunicación, algo similar a un tunneling, que así le llaman, SSH, ¿sí? Se genera criptografía híbrida, o sea, se combina criptografía asimétrica con simétrica. Una vez que se estableció el canal o la compartición de las claves de sesión, se genera el canal seguro, y entonces ya podemos ya podemos generar el número aleatorio y se puede mandar al servidor prácticamente. Este proceso sirve para poder autenticar alguna aplicación. Nosotros lo desarrollamos, ya tiene tiempo que se desarrolló, antes de que, bueno, los bancos ya están muy adelantados en cuestiones de seguridad, por cuestiones de que hay mucho dinero, ¿no? De por medio. Entonces, pero ahorita hay algo muy interesante, y ustedes ya pueden bajar aplicaciones que tienen algún tipo de autenticación, ajá, y lo pueden asociar a una cuenta de correo electrónico o alguna cuenta de alguna plataforma, ¿no? Y prácticamente lo que hacen es, cuando ustedes inician sesión desde cualquier otro equipo, distinto al que usualmente realizan, ajá, los accesos como tal, cuando ustedes quieren acceder a una cuenta, de alguna forma el sistema, bueno, de alguna forma más o menos similar a esto, genera como tal la información a la aplicación, y les dicen, oye, alguien quiere acceder, y entonces les manda un número de 2 dígitos. No sé si lo han visto. Y ustedes dicen, ah, sí, a ver, coincide con el que está en la computadora, con el que está en mi celular. Ah, sí, entonces es este. Y ya verifica, y prácticamente es así como mágico, ¿no? Algo similar es esta aplicación. La única que nosotros generamos no se ve muy bien, pero generamos un número mucho más largo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque poner 2 dígitos también puede tener algún tipo de... Recuerden que en la parte de seguridad, cuando alguien dice, oye, ¿es seguro? Sí lo es por un cierto tiempo, pero casi nada es seguro, ¿no? No, lamentablemente así es. Entonces, se genera ese tipo de número aleatorio como tal, o pseudo aleatorio en este caso, y se manda al servidor. Estos son capturas de Wireshark como tal, para ver que estamos utilizando un canal inseguro, perdón, y cómo con este tipo de algo similar a un tunneling, se puede descifrar la información, ¿sí? Entonces, pensé que sí iba a haber, como lo vi en mi computadora, entonces pensé que sí iba a haber, pero no se ve muy bien que digamos. Ajá. Entonces, el primer proyecto, ¿qué es lo que hace falta aquí? Pues nosotros tenemos un generador de números aleatorios propio, y lo que queremos es generar ya lo que es criptografía simétrica de manera ligera, ¿no? Para IoT. Ahorita hay otra forma hay otros proyectos que tienen que ver con
con la parte de hardware y cómo generar o cómo utilizar este tipo de criptografía ligera o liviana, ¿no? Prácticamente. También hemos desarrollado, cuando estaban la parte de lo que eran algunos tokens que eran físicos, ¿no? Que antes de que salieran los de celular, esta es una memoria, se desarrolló también el hardware y prácticamente ese es el escenario. Es algo similar. La única diferencia es que esta se puede, digamos que actualizar como tal el software, ¿sí? Se tiene todo, digamos que, o sea, lo que son el estándar USB, que es creo que 2.0, eso es del fabricante, ¿no? Nosotros sí podemos poder acceder por actualizarlo, ¿no? De alguna forma. O sea, tenemos, digamos, control de todo, ¿no? Al final de cuentas, me refiero del software, ¿no? No es así como tipo Arduino, ¿no? Que muchas veces así como se dan las funciones y muchas veces no se sabe exactamente cómo funcionan, ¿no? Sino que ya son funciones que alguien más desarrolló para hacer la programación más sencilla. Aquí es un poquito más a ras, pero sin llegar al ensamblador, pero sí tenemos el control de todo. Bueno, básicamente este chip puede servir para poder generar tokens de manera física, lo cual ya no es tan atractivo, pero puede de alguna forma actualizarse para que pueda habilitar aplicaciones como un candado, ¿no? O puede también incluso poder servir como parte de un esquema adicional de seguridad. Si uno quiere cifrar información, tiene que introducir como un tipo de USB para poder cifrarla. Y para poder cifrarla no se podría si no se tiene la USB. Entonces como que le da un doble de seguridad, que podría ser siempre el celular, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso las dos como que se hicieron, pero si en algún momento se requería. De hecho, ese también, bueno, una versión anterior a este dispositivo, en las elecciones del 2012, creo que hubo elecciones del 2012, no recuerdo exactamente. Sí, creo que sí, ¿no? El INE generalmente siempre hace como una convocatoria para que las universidades que se dedican o tienen una línea de investigación en cuestiones de seguridad puedan evaluar el PREP como tal, ¿no? Y puedan de alguna forma indicar si es seguro o no, ¿no? Que es un poquito más político que nada, ¿no? Pero esto fue generado para ese tipo que pedía en aquel momento, creo que era IFE o INE, no me acuerdo exactamente, y se generó un sistema, o eso fue el que se generó, un generador de números aleatorios, ¿no? ¿Sí? En aquel entonces requerían en hardware, ¿no? Entonces, pero tiene otros usos, ¿no? Para cuestiones IoT, también generamos un cifrado de flujo, ¿sí? Que tiene que ver con, pues prácticamente es una tarjeta de desarrollo Bluetooth, ¿no? De baja potencia, y tiene un RGB por aquí, donde pues nada más apiso la aplicación para poder controlar las luces, pero pues lo interesante pues es la parte del cifrado de flujo que también es propio, ¿no? Entonces esto es un esquema de cifrado ligero, liviano, prácticamente para IoT, y pues funciona en su caso, ¿no? ¿Qué le hace falta a esto? Pues todo el proceso de criptografía simétrica, certificados digitales, firma digital, o sea, varias cosas para poder tener una seguridad integral, ¿sale? Se hizo también un proyecto que tiene que ver con un cifrado de voz. Esta es la primera versión que se tiene, son tarjetas de desarrollo, también igual el mismo código que se tiene aquí, también tenemos, o sea, siempre nos ha gustado, bueno, a mí en mi caso, tener el control de casi de todo el software, ¿no? ¿Sí? Aunque no podemos utilizar otro chip, ¿no? Tenemos que hacer los que ya están vigentes en el mercado. Bueno, ese es un cifrado de voz que después fue actualizado aquí en la universidad. Estamos en proceso de una patente de un sistema similar en donde se utiliza un DSP, un procesamiento digital de señales, para poder tomar las muestras de voz y luego de ahí se hace el proceso de cifrado. Entonces ahí tenemos criptografía simétrica ligera o liviana y un sistema simétrico ligero y liviano. Entonces se patentó y estamos ahorita en espera de que tenemos el segundo requerimiento, entonces es un sistema. ¿Qué le hace falta a esto? Bueno, esto en teoría se debe de conectar ya sea por un plug, entonces hace falta codificar la información,
hacer un tipo de sincronización cuando llegue ya la información de las muestras de voz, o sea, muchas cosas, ¿no?, que se pueden hacer y mejorar. Ustedes saben que los esquemas de cifrado, pues, no siempre son, es el problema de IoT, que no se pueden actualizar, ¿no?, como tal, y entonces, si no se actualizan, pues se rompen como tal, ¿no? Entonces, ya el esquema de cifrado que se utilizó aquí, pues, prácticamente ya puede ser vulnerable, ¿no? Entonces, si alguien está interesado en desarrollar un sistema para comunicaciones de voz, pues podría ser de interés. También tenemos un sistema de cifrado basado en software que se llama SoftCrypt y realmente ya no me acuerdo dónde quedó, pero sí funcionaba. Pero este es para cifrado de archivos, prácticamente como un iScript, que es o varias aplicaciones que permiten cifrar la información. En la parte de ocultar información, hay un sistema esteganográfico caótico, ¿no?, lo cual usa una técnica del bit menos significativo de manera caótica, ¿no? Es decir, selecciona el bit o la palabra o el píxel de manera aleatoria y entonces se incrusta la información como tal. Y tenemos FeWAMI. FeWAMI fue desarrollado aquí en la universidad, que es un proceso de firma digital digamos que documentos digitales, específicamente de documentos en PDF, y prácticamente ya está terminado. También las funciones hash son propias, la parte de lo que es la autenticación, funciones hash, el proceso de cifrado, también es un algoritmo propio, no se ha evaluado el grado de seguridad, ¿no?, pero lo que hace es que alguien, no puse aquí la imagen completa, no puse la interfaz, pero lo que hace es que se generan las claves públicas y privadas, es un sistema de cifrado asimétrico, se generan las claves públicas y privadas, y entonces el emisor firma con su clave privada el documento, y entonces genera un tipo de certificado, que al que se le va a mandar se le tiene que enviar el certificado, ¿sí? Y entonces el receptor introduce el certificado en un archivo, tiene todos los estándares, ¿no? Entonces prácticamente puede ser añadido, en este caso estamos utilizando Acrobat, y lo que hace Acrobat es que me indica que está firmado y reconoce con ese certificado que se le mandó que es de la persona a quien dice ser, ¿sí? Entonces es un proceso de autenticación. Por aquí genera una cadena similar a lo que maneja Conacit, ¿no?, para las becas. Y también aparte me genera el de autenticación. Aquí, bueno, aquí está algo que dice que está certificado, ¿no? No se ve muy bien, pero ahí está. Créanme, ¿no? Bueno, ¿qué le hace falta a esto? Aquí es un trabajo muy importante. Aquellos que lo utilizaron dicen que es importante que varios puedan firmar, ¿sí? Aquí nada más se puede firmar un solo usuario, ¿sí? Si firman varios, entonces ya se corrompe y entonces Acrobat marca que fue alterado el documento, ¿sale? Entonces lo que aquí requiere el personal que esté interesado es que varios firmen y sea en jerarquía, ¿no? Ajá, entonces aquí lo que se está proponiendo es como un tipo de firma en anillo o anillo de firmas, ¿no? Es decir, que cada persona va a tener una clave pública y privada y entonces el primero que tiene que firmar, firma, se obtiene la parte de la firma digital como tal, y el que le sigue va a firmar sobre la parte que ya está firmada, se obtiene una función hash, se retroalimenta y entonces el chiste es que todas las firmas están retroalimentadas y no saben quién firmó, ¿sale? Pero eso no importa, porque al final de cuentas, como es un código, se va a validar, ¿no? Se va a validar como tal porque se va a generar un certificado de todo ese conjunto de los que firmaron. Y si ese certificado es válido, entonces quiere decir, los que firmaron, no sabemos quién, son válidos, ¿sí? Y eso es lo que queremos. ¿Por qué? Porque es como si fuera un tipo de blockchain, ¿no? Prácticamente, un multihash, ¿no? Como tal. Entonces estás hasheando como tal la información y entonces no se sabe realmente quién participó, ¿sale? Pero si se vuelve a generar así en ese orden, los que obtuvieron la hash como tal, pues van a tener el mismo valor, ¿no? Si no se modificó el documento. Entonces, eso se está proponiendo en este tipo de esquemas. Esto ya no es nuevo tampoco, pero sí se puede generar un proceso diferente, ¿no?
cuestiones de firmas en anillo, ¿no? Tenemos un proyecto que está vigente que es evaluación de sistemas criptográficos para privacidad en redes inalámbricas comunitarias, ¿no? Este es un proyecto que por lo menos ya el primer año ya se mandó, digamos que los primeros avances, y prácticamente es generar o más bien configurar, básicamente, usando una Raspberry Pi y usando el OpenWRT, ¿sale? Y usando contenedores. Entonces, básicamente hay varias cosas que hacer aquí, ¿no? Una es configurar como tal la red, ¿no? Ya el Open como tal WRT tiene todos los elementos para poder hacer un canal de comunicaciones seguro, ¿sí? Todo, autenticaciones y todo ese tipo de cosas. Lo que nosotros queremos es que como va a ser para comunidades comunitarias, que están alejadas pues de alguna forma, ¿no? Que tienen carencias, entonces lo que se busca es que toda esa tecnología ellos lo sepan usar, se pueda compartir y que ellos hagan sus redes comunitarias y aparte sepan también configurar la parte de seguridad que se busca. Pero de manera adicional se busca que también esto pueda generar recursos educativos, ¿sí? Y entonces con contenedores como tal podemos establecer programas de software libre para poder hacer contenido digital, ¿sí? No sé si han escuchado hablar de Jupyter. Ajá. Es lo que se probó en una Raspberry a partir, y entonces se pueden generar recursos educativos que los mismos, digamos, las mismas personas pudieran generar, ¿sí? O sea, nosotros nomás le vamos a decir, mira, los puedes hacer así, puedes generar tus redes, tus recursos digitales de esta manera, con estas herramientas, entonces ellos podrían ya de alguna forma generarlas, ¿no? Y entonces lo que nosotros queremos es que en la misma red con seguridad puedan generar ese tipo de redes. Entonces hay varias cosas que hacer aquí. Tanto es configurar la parte de la comunicación como un tipo de router en una Raspberry Pi y aparte generar recursos digitales de bajo costo, ¿vale? Y pues digo, también aquí necesitamos que nos ayude o que tengan alguna propuesta adicional, ¿no? Para poder hacerlo. Proyecto del esquema de seguridad para Modbus. Modbus es un protocolo industrial, ¿sí? Que prácticamente lo que hace es que esta tarjetita funciona con un PoE, ¿sí? Generalmente las empresas lo que hacen es que dicen, oye, quiero ahorrar en luz, ¿no? Entonces ya utilizan luces LED, ¿no? A final de cuentas. Ajá, y entonces todo lo mandan por PoE. ¿Tienen alguna conexión adicional por en caso de que haya una falla, no se queden sin iluminación o algún control? Entonces esas tarjetitas permiten hacer algo específico, ¿sí? Es decir, pueden prender una lámpara, pueden tener un sensor conectado de esos de partículas, ¿no? Suspendidas en el aire y ver si para el COVID, ¿no? Prácticamente. Entonces, cualquier cosa, es una terminal que puede tener cualquier sistema de control, ¿sale? Pero este protocolo como tal no tiene seguridad. Entonces se está proponiendo hacer como un tipo de tunneling, ¿sale? Pero este micro es de 8 bits. Y entonces, pues no hay nada para que se pueda hacer algo y que pueda procesarlo de manera adecuada. Entonces ahí está el reto, ¿sí? Ese es el reto de cómo hacer un tipo de canal criptográfico para que toda la información pase por ese canal y entonces no sea una fuente de explotación por personas ajenas, ¿no? ¿Sí? Prácticamente entonces criptografía ligera. Aquí alguien está diciendo, bueno, ¿por qué no pone una Raspberry, no? Pues, digo, una Raspberry el microprocesador sale mucho más caro que uno de 8 bits, ¿no? Se sale como en $5. Y el Raspberry, pues ¿no? Va a depender. Recuerden que generalmente cuando es empresa, pues a ellos les interesa algo rápido y barato también, ¿no? Entonces, esto es donde lo que se está buscando, ¿no? Entonces, está un poquito complicado, pero no es imposible. También recordemos que el tunneling como tal tiene una falla, ¿no? Que es el problema en el medio, si no se tiene como tal certificados digitales. Bueno, hay varios otros proyectos. Tenemos una tarjeta que se adquirió con el recurso de aquí del doctor Toledo, una Jackson Nano, ¿no? De NVIDIA, de hacer procesos en paralelo.
Y prácticamente ahí lo que se busca es poder hacer criptografía en paralelo, ¿no? Prácticamente. ¿Sí? Entonces, no lo puse, ya no me dio tiempo de hacerlo, una disculpa, pero también está esa parte. También está de la parte de radios cognitivos, ¿no? Hacer modulitos a partir del GNU Radio y poder cifrar toda la información que sale por. Tiene todo un sistema como tal de, de seguridad en ese tipo de tecnología, ¿no? Como tal, ¿sí? Y por último, también está la parte de lo que es telemedicina con el doctor Michael, que se hizo un proyecto en donde básicamente se está utilizando una red tolerante a fallos como tal, que no tiene infraestructura, y hay pérdida de información. Entonces se hizo ahí algún tipo de colaboración con Ricardo, con el doctor Ricardo, con Michael, y lo que ha llevado Michael de ese proyecto, en donde se hizo un proceso de redundancia de información para poder evitar o minimizar las pérdidas de información en ese tipo de redes. Se tiene simulado y aparte se metió seguridad, ¿no? Entonces, también falta demasiado para poder avanzar en ese tipo de cosas, ¿no? Concluyendo, para no, digamos, tardar más tiempo, pues prácticamente la seguridad de la información es un proceso, como vimos, integral, nada es perfecto, ¿sí? Y requiere de un proceso holístico combinado con las diferentes tecnologías que existen en la actualidad, ¿no? También es importante la educación, la educación, ¿no? Para saber que cuando yo desarrollo un sistema, no es que va a funcionar 100%. Tengo que, de alguna forma, evaluar ese módulo o ese esquema de cifrado o de seguridad para ver en dónde puede haber algún bug, ¿no? de software, ¿no? Como tal. Y pues prácticamente usando normas, ¿no? Cifrados ya conocidos como tal, pues se puede, de alguna forma, o es posible tener un tipo de seguridad adecuada para ciertos esquemas de redes de comunicaciones, ¿no? ¿Sí? Y finalmente, pues ahí, si alguno está interesado, pues ahí está mi correo, aquí me pueden encontrar, y yo les agradezco mucho su paciencia y que haya muchas preguntas. Y si no, pues también. Gracias. Muchas gracias, Leonardo. Vamos a pasar a la sección de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor? ¿Alguien quiere comenzar? Adelante, Axel. Una, sí, una pregunta. ¿Mm? ¿Es escenografía la técnica en la cual se oculta la información, no? Es el área, sí. ¿Sí? Ujú. ¿No se ha planteado utilizarlo en modelos 3D, ese tele? Debido a la densidad de las capas, sería ocultar la información dentro del hueco de la figura. Sí, de hecho, algunos lo que hacen es que aplican IA para poder en donde de una parte de la imagen o del objeto que va a ser portador como tal, donde tiene, digamos que la mayor cantidad de información que se pueda cambiar, ¿no? Para poder agregar nueva y que pueda pasar desapercibido, ¿sí? De hecho, hay técnicas también como hacer hacer eso sería en espacial, ¿no? La parte de lo que es la técnica del bit menos significativo, pero también hay en frecuencia, ¿no? Transformaciones en frecuencia. Entonces hay que ver cuál es la técnica que podría ayudar, ¿no? Para poder hacer ese tipo de... Ya hay muchas técnicas, ¿no? Sí. Aquí lo que se busca es que sea un proceso barato y que sea rápido, ¿no? ¿Sí? Pero sí, sí se puede. ¿Sí, bueno? ¿Alguien más? Sergio. ¿Qué tal, doctor? Muchas tal? gracias por la plática. Yo tengo una duda que, bueno, yo estoy trabajando ahorita en comunicaciones máquina a máquina que van completamente de la mano con el IoT. Y una duda que siempre he tenido es precisamente sobre lo que mencionaba hace ratito de la criptografía ligera. El hecho de que sea ligera lo hace más vulnerable pensando a que obviamente pues, se habla de ciudades inteligentes en unos años más y realmente pues, todo va a ser ese tipo de comunicaciones y por las características de los dispositivos y de la comunicación en sí, ¿van a ser sistemas vulnerables o ya está en camino de mejorar ese tipo de cuestiones, aunque se use criptografía ligera, que en teoría sería más vulnerable que una criptografía más pesada? Sí, sí, sí. O sea, la criptografía ligera
Y los dispositivos que existen son vulnerables en la actualidad. Y no, nadie se ha preocupado por esa parte. Pero no es tanto la criptografía, sino más bien, aparentemente es esos huecos, ¿no? Alguien desarrolla un sistema de cifrado, cualquiera, y dice, ya lo tengo, ¿no? Y entonces hacen pruebas sobre ese tipo de esquemas de cifrado. Hay dos pruebas como tal. Una es lo que arroja, o sea, es decir, uno le da un mensaje al sistema de cifrado y entonces él convierte en un criptograma. Entonces todos se van sobre cómo evalúan ese criptograma y pocos se van en cómo funciona el módulo. Y entonces el módulo siempre es el que tiene problemas, pero no tanto porque diga, alguien rompió la matemática o rompió como tal el algoritmo, ¿no? Sino porque a lo mejor le faltó explorar, si no entran por acá, entonces ¿qué queda abierto? Por ejemplo, hace poco, bueno, ya tiene tiempo, como 10 años aproximadamente, todas las computadoras tienen un protocolo de comunicación, ¿no? Tienen puertos y los puertos están asociados a un servicio. Está el servicio de Telnet, ¿no? Ese es un servicio que está roto, ya tiene una puerta trasera y se conoce. Bueno, pues los teléfonos celulares, de hecho el mío, apenas me di cuenta que tenía abierto ese puerto. Entonces, o sea, ya estamos hablando de que es un proceso de hace 10 años, ¿no? O más, que está abierto. Entonces, la contraseña, aunque sea una contraseña fuerte, tiene una puerta trasera. Entonces, de ahí entra, se hace un exploit, se entra al teléfono y ya se puede de alguna forma tener el control del celular o por lo menos ver los archivos. Entonces, te estoy hablando que hace como 2 años yo vi que mi teléfono tenía el puerto abierto, ¿no? Entonces, ese detalle, o sea, algo tan sencillo todavía se sigue haciendo, Claro. ¿no? Y los teléfonos, ay, sí, mi teléfono se actualiza, ¿no? Cada mes, ¿no? Con parches de seguridad, pues sí, pero si no cierras, ¿no? Sí, Como un tal. hueco muy grande. La IoT es igual, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se busca como tal? Pues que los algoritmos ligeros sean similares o equivalentes a un algoritmo convencional. Eso es lo que uno busca cuando uno desarrolla un sistema de descifrado ligero o liviano. Que el grado de seguridad sea similar a los que usan las computadoras o las redes convencionales y aparte que pues buscar algo con algún experto que puede decir, oye, mira, tengo este sistema, todo mi esquema de seguridad está en diagrama bloques, entonces a ver, ¿qué podemos hacer para poder ver dónde pueden entrar, ¿no? De acuerdo. Sí. Muchas gracias, doctor. Sí, de nada. Adelante. Una pregunta, cuando habló de las firmas digitales, que nos comentó que, bueno, una persona firma, pero el reto estaba en que firmaran más de una persona, Múltiples firmas. Ajá. por las múltiples firmas públicas y las privadas y eso, ¿no? Que se junta el hash. Yo Ajá. recuerdo que en la industria llegué a hacer, bueno, yo llegaba a firmar digitalmente y ahí mismo en la aplicación se llama DocuSign, la que yo usé, se lo mandaba a, no sé, a mi jefe, ¿no? Para que él firmara. Entonces, o sea, yo lo que entiendo es que ahí sí hay múltiples firmas, pero tenía que ser dentro de la aplicación. O sea, yo enviárselo. ¿Cuál es la diferencia de lo que usted está planteando? Que dice que el reto es que firmen múltiples personas. Bueno, es algo similar. Lo que nosotros estamos planteando es que no hacer como un software que permita interpretar las firmas. Que esas firmas las puede interpretar Acrobat, POSIT o cualquier otro lector de archivos PDF. ¿Sí? De hecho, funciona con casi todos. Uno, digamos que genera sus certificados, sus firmas, y entonces ya nomás comparte lo que es el certificado. El usuario carga el certificado en su gestor de PDFs y ya puede verificar la autenticidad del mensaje. Ajá. Lo que nosotros queremos hacer es seguir esa misma dinámica, pero si lo hacemos como lo planteamos en la primera versión de Fewami, el detalle es que marca que hay cuando lo vuelven a firmar, un documento que ya está firmado y lo vuelven a firmar, entonces marca un problema el Acrobat. Lo que nosotros necesitamos es, de alguna forma, un software, ¿sí?, que permita hacer las múltiples firmas y luego la última firma ya se pueda meter como la versión final, y entonces cuando un sistema de estos lectores de PDF pueda interpretar la información como una única firma. No sé si respondí la pregunta. Pero, o sea, las múltiples firmas es más bien más de 2 personas firmen. ¿Cuántas? Pues va a depender, pero... Ajá.
Bueno, muchas gracias, doctor, por su presentación. Gracias. Yo he seguido un poco de cerca el ámbito de los microcontroladores, más que nada ambientados al ámbito de consumidores, de hobbyistas, como los que produce la empresa Raspberry Pi. Ujú. Y su último microcontrolador, que es el RP2350, por lo que observé en su datasheet, tiene aceleradores de criptografía ya incluidos. Sí, motores. Y se está viendo que hay una tendencia que muchos microcontroladores para IoT ya incluyen dentro de sí hardware especializado para ayudar a hacer de forma ligera estas encriptaciones. ¿Alguna de sus investigaciones o proyectos que se está haciendo ya está tomando en cuenta esto o se está trabajando solamente en microcontroladores más clásicos, digamos? Sí, va a depender de lo que se requiera. Por ejemplo, el Modbus es un chip de 8 bits, pero tiene integrado ya lo que es el drive para la capa física, para que se pueda conectar a Ethernet. Ya lo tiene integrado, yo no necesito un chip adicional. Entonces eso lo hace barato y que nada más el hardware como tal que sea muy pequeño, ¿no? Pues si alguien lo quiere desarrollar. Entonces, en ese sentido, pues si estuviera ahí en mi core de criptografía, pues sería genial porque ya vendo eso y tengo todo incluido en un solo chip. Y ya no tendría que meter un core adicional, ¿no? De la parte de la capa física para que se pueda comunicar a partir de Ethernet y aparte mi core de criptografía. Serían 3 chips en una sola tarjeta. Entonces va a depender de las necesidades. Si ese chip me da para poder tener mi core de generadores de números aleatorios, criptografía simétrica, livianos, todos, pues se queda así, ¿no? Si es un sistema un poco más para bancos, no se va a ir para un banco. Va a decir, oye, no. Entonces, ¿qué ocupas? Una Raspberry, donde ya puedes generar tu tal SSH y puedes meter más esquemas de cifrado. Pues va a depender mucho. Pero sí hemos también considerado esa parte de poder generar core criptográficos, ¿no? A final de cuentas. Perfecto, gracias. De nada. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta, Leonardo. Sí. Si yo, por ejemplo, tengo la red en mi casa, ¿no? Cualquier dispositivo que yo conecte a mi red me vuelve vulnerable a que alguien con intenciones maliciosas haga algo, ¿no? Es decir, inclusive si yo compro un foco de estos que se conectan a internet, por ahí alguien que tenga intenciones puede entrar. Sí, sí, hay Y esos focos no tienen nada de seguridad, ¿no? No. Pero bueno, ahorita ya se están buscando otras soluciones. Por ejemplo, Apple en WRT usa contenedores. Y la ventaja de usar contenedores es que te aísla. De hecho, hay algo, no me acuerdo el nombre, que son contenedores que se dejan abiertos a propósito para ver o de alguna forma los ataques que puedan hacerle a ese nodo o a ese dispositivo caigan en esos contenedores y a ver si hay un patrón. Y entonces son como si fueran zonas desmilitarizadas, ¿no? Prácticamente. O sea, es decir, no me afectan en mi red. Y eso sería la ventaja de contenedores. Entonces, la solución que están proponiendo es usar VPNs, a final de cuentas, que son túneles criptográficos. Hace como 2 meses tomé unos cursos de una empresa en México que ahorita se está dedicando muchísimo a esta parte de seguridad, ciberseguridad, pero ellos le rentan el servicio a una empresa de Colombia. En México no hay. Y que lo único digo, porque es muy complejo, que hace esta empresa es, tú la contratas como empresa y te instala el software y lo que hacen es ver, por ejemplo, clasificar archivos que tengan datos personales. Ujú. Y ya te dicen, tú tienes de todos tus 10,000, 20,000 archivos, 1,000 son vulnerables, ¿no? Y después ver qué persona dentro de la empresa revisa constantemente esos archivos. Y así ya tienen las estadísticas de quién puede ser la persona que filtra ciertos, Exactamente. ¿no? Pero en México no hay empresas que lo hagan. Ellos Ujú. contratan a una empresa en Colombia. Exactamente. De hecho, ahí es donde entra la IA, ¿no? Para poder, de alguna forma, revisar todo ese tipo de información y hacer como tipo de perfiles. Entonces puedo cuantificar o puedo tener un control sobre la información. Bueno, no sobre la información, sino más bien una información estadística, ¿no? Sobre los datos. Recuerden que los datos son oro, ¿no? Sí, es en serio, ¿no? Si se quieren hacer ricos con los datos, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Bueno, buenos días, muchas gracias por la Gracias. presentación.
siguiendo con la idea del profesor Toledo, por ejemplo, siguiendo la idea del profesor, yo en Cuba, en la universidad donde trabajaba en el proyecto, me desempeñaba como asesor de seguridad informática. Es cierto que, por lo menos en Latinoamérica, no existen muchas empresas especializadas en esa área. Y generalmente carecemos de la cultura en la población para tener esa seguridad en los sistemas. Quisiera saber si hay proyectos, planteaciones de en algún futuro revertir esa situación, porque por lo menos esta parte del mundo se está quedando atrás en esa área. Y con el auge de las tecnologías ya de la inteligencia artificial y sistemas de cómputo más potentes, poco a poco algunos sistemas van a ser más vulnerables a algunos tipos de ataques. Quisiera saber si se sabe, por lo menos aquí en México, si se está planteando alguna proyectos, instituciones sobre el respecto. Pues sí hay, o sea, hay proyectos. De hecho, en INAOE crean una maestría en seguridad de la información. No recuerdo exactamente si es para la industria. Entonces capacitan a todos los que tiene que ver la industria y que se dedica a la parte de datos. Entonces ya se generó, digamos, nuevas líneas de conocimiento en ese campo. Aquí en la universidad nosotros propusimos un proyecto que no lo puse, que es hacer laboratorios virtuales de seguridad informática, ¿sí? Y es en el mismo sentido de usar contenedores. Entonces, lo que nos toca a nosotros como tal es generar ese tipo de laboratorios de bajo costo que pueda de alguna forma hacer conciencia, ¿no?, a personas de esos problemas de seguridad que se pueden tener, ¿sale? Entonces, sí hay. Y también estamos proponiendo algo, no sé si decirlo, ¿no?, pero que tiene que ver con seguridad en la universidad, ¿no?, prácticamente, ¿no? Entonces, sí estamos tratando de ver eso, y otras universidades han tomado también la iniciativa. Sin embargo, como dije en la presentación, todo lo que es el auge de las redes informáticas en general, pues va creciendo de forma muy rápida, ¿no? Entonces, si no lo hicimos hace 10 años con ese crecimiento, pues obviamente nos vemos como rebasados, ¿no? Porque nunca se hizo. Y lo que se está haciendo, pues no es suficiente por esa aceleración que hay, ¿no?, de las redes, ¿no?, de que se comparten información, datos, ¿sí? Perdón, una última pregunta, por Sí, favor. claro. Mencionó que estaban explorando apenas la posibilidad de la creación de criptografía paralela, ¿no? Y me quedé pensando, ¿qué hay de la parte, por ejemplo, ahora que ya se está desarrollando más la computación cuántica, de criptografía cuántica, ¿no? O sea, por ese lado, ¿cómo van las cosas? ¿O qué nos podría Ajá, decir? bueno, sí, también, o sea, está la parte de cómputo cuántico y la parte de criptografía cuántica, que en este caso sería poscuántica, ¿no? Así se le conoce como tal, porque son algoritmos que van a funcionar o van a resistir a ese tipo de procesamiento, ¿no?, que puede ser en un 0, un 1 o simultáneamente, ¿no? Entonces, prácticamente sí. También estamos encaminados, de hecho, apenas esta semana, y de hecho hoy volví a revisarlo con unos colegas de física que están proponiendo hacer prácticamente cursos en esa dirección, y hay colegas que ya están, digamos que, no en la parte de criptografía, pero sí haciendo cosas de IA cuántica, ¿no? O sea, inteligencia artificial cuántica como tal. Y entonces rentan sobre todo IBM, Google, Microsoft, ¿no?, como tal, equipos para poder hacer pruebas. Entonces yo estoy tratando de ver si puedo de alguna forma o cómo se puede hacer para poder añadirme y ver algunas cosas que no las he trabajado así como muy directas, pero sí he tenido algún acercamiento para ver, ¿no?, cómo se puede hacer. Entonces también vamos en ese sentido. O sea, la parte de lo que es cómputo paralelo, pues es como un proceso para reconocimiento, a lo mejor una cámara en una calle y ver, ¿no?, prácticamente, o cifrar la información en esa área, ¿no? Si hay una red pequeña, básicamente es eso, ¿no? Pero no necesariamente es como decir, ya nos vamos a quedar ahí, ¿no? Sino que hay otras formas de explorar, ¿no? En este caso la criptografía cuántica.
De nada. Muchas gracias, Leonardo. Me voy a permitir leer un reconocimiento. El posgrado en Ciencias y Tecnologías de la Información otorga el presente reconocimiento al doctor Leonardo Palacios Luengas por su destacada participación como ponente en el seminario 24O del PCIT con el título Elementos de Seguridad de Información para Sistemas de Comunicaciones. Le damos un fuerte aplauso al doctor. Muchas gracias. Gracias. Y con esto terminamos el seminario de hoy y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Gracias.